muchos programas que se han desarrollado en miras y que estamos seguros que la dirección tiene nuevas proyecciones. OMEP es una organización a nivel internacional cuya sede de OMEP Panamá está también inmersa en USAID Universidad, dándole oportunidades a los docentes y a los estudiantes de poder tener una experiencia significativa con los diferentes eventos a nivel nacional e internacional que se realizan. Es por ello, una vez más, que le agradecemos el haber concurrido a este llamado para poder participar tanto a las OMEP internacionales. Sí, dicen algo como la de aquella vez, que tu tiene casa, algo así, que ese era... Alguien, por favor, que tiene el micrófono abierto, que nos los apaguen. Gracias. OMEP Internacional, que también está presente aquí, le damos las gracias. Y en el día de hoy teníamos dos conferencistas, pero el doctor Rigual no ha podido ingresar hoy, por lo que en el día de mañana estará dando sus dos conferencias. Hoy tenemos con nosotros como conferencista a la doctora Mercedes Mayor, que es la presidenta mundial de OMEP. Ella tiene sus grados, sus estudios, ha sido la coordinadora de capacitación y actualización docente y fue nuestra vicepresidenta a nivel regional para América Latina por muchos años y a partir de este año ocupa la presidencia mundial. Le cederemos el paso después de escuchar a la directora nacional de educación inicial, quien tiene el placer de dirigirles algunas palabras en este momento. Bienvenida, Zoraida. Gracias, profesora Ulina. Un saludo muy especial, muy emotivo por la semana que iniciamos hoy, 32 años, bien como lo manifestó la profesora Ulina, de la creación de la Dirección Nacional de Educación Inicial. Sé que todos los que están aquí estamos comprometidos precisamente con la primera infancia. Hoy, esta pandemia nos permite celebrar nuestra semana desde otra mirada. Hoy iniciamos esta celebración y es un orgullo para nosotros que haya tanta gente interesada en conocer más sobre primera infancia. Viendo la situación actual, sabemos que como docentes, que como actores que trabajamos con niños y niñas menores de 6 años, tenemos un gran desafío, un gran reto a nivel de país, sobre todo a nivel de comunidad. Es por ello que aprovecho la oportunidad, nuevamente agradeciendo a ISAE Universidad y a OMEP la oportunidad que nos dan de dirigirnos a ustedes para exhortarles y decirles que a pesar de las circunstancias en que estamos viviendo, tenemos un compromiso enorme con nuestra niñez. No será fácil, pero vamos a quedar en la historia como estas personas, como esas docentes, como esos colaboradores que dieron el 100% a pesar de lo que vivía el mundo. Es un placer estar con ustedes aquí. Les deseo lo mejor de lo mejor. Vamos a aprender estos 5 días que tenemos en estas conferencias gradual de nuestros niños a las aulas. Vamos a tener que contar, que escuchar y cómo valorar lo que ahora tenemos. Inviten a sus padres de familia a aprovechar ese tiempo
con sus niños en casa. No es fácil, pero con la ayuda de todos lo vamos a hacer y vamos a estar mucho. Un cordial a todas. Sean todos y todas bienvenidos. Gracias, profesora Aurina. Muchas gracias, Zoraida. A nombre de la rectora de ISAE Universidad, la doctora Xiomara de Arrocha, quien no ha podido ingresar al evento porque los cupos estaban limitados. Los que no pudieron entrar o si tienen algunas amistades, le pueden redireccionar para el YouTube de ISAE Universidad, que allí podrán escuchar la conferencia. ISAE Universidad todos los años celebra una semana de educación inicial a través de la coordinación de educación con la profesora Celis Oces, que no sé si ha logrado entrar, pero para nosotros sí es de gran orgullo, pues, en tiempos de pandemia, haber organizado la Semana de Educación Inicial haciendo uso de la tecnología y esperamos que puedan disfrutar durante toda esta semana hasta el día sábado, que es el día 4 de julio, cuando se firmó el decreto, esta gran celebración y recordar que todo lo que hacemos, lo hacemos por la infancia, la primera infancia de este país y esa niñez que a veces se ve olvidada cuando hablamos de temas. No pensamos en que los niños de estas edades también están sufriendo por el encerramiento y que tanto padres y madres tienen que ver qué hacen para mantener a esos niños activos y no crearle ansiedad. Bueno, con estas palabras le doy la apertura a nuestra gran presidenta mundial, Mercedes Mayol Lasalles, que estamos muy interesados en escuchar todo lo que ella tiene que contarnos y la función que tiene OMEP en otros organismos internacionales. Bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias, Urina. Muchísimas gracias y un honor compartir este espacio con Zoraida Yangüez, directora nacional de Educación Inicial de la República de Panamá. Para mí es un gran honor y además agradezco muchísimo a las autoridades de ISAE Universidad, a Reinarda Pimentel y a Ulina Map en particular, que además Ulina es nuestra presidenta del Comité Panamá de OMEP. OMEP es la Organización Mundial para la Educación Preescolar, tiene más de 70 años en el mundo y también más de 70 comités en todo el mundo. Yo fui elegida justamente presidenta mundial en Panamá, en la asamblea del año pasado, y soy la segunda latinoamericana que en los 72 años de historia de la OMEP preside la organización. Bueno, yo quisiera compartir pantalla, si el equipo técnico me habilita. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Sí, deme unos segunditos. Ya se las comparto. Muy amable. Todas sus preguntas las hacen en el chat para al final poder responderle sus inquietudes. ¿Cómo no? También mientras me habilitan la posibilidad de compartir pantalla, quiero saludar a todas las docentes y los docentes, educadoras y educadores de Panamá y de América Latina que nos están acompañando en este espacio. Creo que es muy importante celebrar la Semana de la Educación Inicial y celebrar la educación inicial en un momento en que la educación inicial justamente es de alguna manera invisibilizada, porque la mayor parte de las decisiones y de las políticas que se están tomando no están contemplando las características particulares de la educación infantil, y sobre ese tema es que vamos a conversar hoy.
Bueno, aquí ya tengo la posibilidad de compartir con ustedes mi presentación. A ver. ¿Están viendo la presentación? Sí. Bueno, sí se ve, Mercedes, listo. Entonces, vamos para adelante, vamos ya trabajando y pensando juntas, porque creo que, y juntos, creo que en este momento justamente lo que tenemos que hacer es tener la cabeza muy al servicio de la primera infancia, ¿no es cierto?, el pensamiento crítico al servicio de la primera infancia, justo cuando el escenario del COVID-19, de esta enorme pandemia, que sorpresivamente, ¿no es cierto?, hace muy pocos meses nos ha irrumpido en todas nuestras vidas y en las vidas de los niños y niñas de todo el mundo. Bueno, nos invita, nos ayuda, nos impele a pensar y a ver esta realidad. Tenemos, según la UNESCO, más de 19 millones de niños y niñas preescolares fuera de los jardines en el mundo. El 90% de las instituciones están cerradas, los servicios y los programas de acompañamiento familiar y de crianza están suspendidos, y hay una reducción muy importante de otros servicios que complementan a la educación y a la atención de la primera infancia, sobre todo vinculadas con la atención primaria a la salud y el tema de las vacunaciones, que es tan importante para el bienestar y el bien ser de los niños y niñas en nuestra región y en todas las regiones del mundo. La pandemia obviamente no es solo un virus, es una crisis humanitaria, por eso muchas veces cuando se habla de oportunidad, yo digo que no es una oportunidad, que realmente nosotros, bueno, sacamos de alguna manera, tratamos de ver este momento de una manera positiva para pensar críticamente, para aprender más, y esta semana justamente es una propuesta para aprender más y construir una mejor atención y una mejor educación para la primera infancia, en medio de esta crisis humanitaria. Nosotros sabemos que esta crisis atraviesa todos los sectores sociales, pero justamente a los niños que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema, ¿no es cierto?, ha empeorado su situación de manera directa, pero también de manera indirecta, porque hay una serie de consecuencias que no tienen que ver solo con no poder asistir, sino que tienen que ver con cómo está afectando este escenario de COVID, los miedos, las angustias de las familias, las pérdidas, ¿no es cierto?, el confinamiento, el distanciamiento físico, que además ha traído en el seno de las familias de América Latina y del Caribe, pero también del mundo entero, un aumento de la violencia familiar, del abuso infantil, la falta de momentos y oportunidades de juego, de movimiento, de aprendizajes, y la exposición excesiva de algunos niños a las pantallas de todo tipo, y a través de todos los dispositivos. En este sentido, es importante volver para atrás, volver a ver como si fuera una foto en qué momento y en qué circunstancias, cuál era nuestro escenario cuando comenzó el COVID. Y nuestro escenario no era el mejor de los escenarios, porque estábamos comenzando los primeros años de tránsito de un momento difícil para América Latina, un momento difícil donde esta región se le acentuaban algunas características que la hacen la región más desigual del mundo. Ustedes saben que hay un coeficiente que se llama el coeficiente Gini, que mide la desigualdad del mundo, siendo el puntaje 5 el mayor puntaje. Y nosotros estamos, respecto de los demás continentes del mundo, en un porcentaje de 0.4
46, lo que es muy alto, es un índice muy alto de desigualdad. No somos el continente más pobre, pero sí el más desigual. Y esto significa que los sectores más ricos concentran la mayor cantidad de ingresos, mientras que los más pobres reciben la menor parte, ¿sí? Y esto hace que la incidencia de la pobreza sea muy grande y esté la riqueza muy mal repartida. Y esto se expresa, por supuesto, también a través de la acción de los estados, la posibilidad que tienen de responder con políticas públicas de protección a los derechos humanos. Esta incidencia de la pobreza es mayor en las zonas rurales y para las personas indígenas y afrodescendientes, lo que genera también un gran impacto sobre la primera infancia, un gran impacto porque justamente nosotros todos sabemos lo que aquí estamos compartiendo ese espacio, que la primera infancia es una etapa vital donde se construyen las bases, ¿no es cierto?, de nuestra personalidad, de nuestro potencial de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces es muy importante abordar esta situación, conocerla para poderla transformar. Después del boom económico que hubo después del 2005, 2006 en la región latinoamericana, la tasa de la pobreza empezó a caer. Y en el año 2019 ya estábamos en el 31%, o sea que estábamos en un proceso de aumento de la pobreza. Y esto es muy importante de tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque podemos ver que esto va a traer y está trayendo, ¿no es cierto?, grandes dificultades, grandes obstáculos que vamos a tener que ir asumiendo en el futuro y en la construcción de las políticas. Y también grandes luchas, porque vamos a tener que pensar dónde se va a poner el financiamiento público, cuáles van a ser las prioridades, qué sectores sociales, ¿no es cierto?, qué sectores económicos, qué sectores culturales van a poder tener acceso a una protección integral. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un gran riesgo que fue puesto de manifiesto hace muy poquitos días por la directora de la CEPAL, y que en un comunicado de prensa del 16 de junio dijo: va a haber un aumento significativo de pobres y vamos a pasar de los 53 millones que ya teníamos a tener 83 millones, lo cual es realmente muy serio. Muy, muy serio para la primera infancia. ¿Cuál es la situación de la primera infancia? Nosotros tenemos más o menos 650 millones de habitantes en toda la región, y de esos 650 millones, 83 millones, más de 83 millones son niños menores de 8 años. ¿Por qué establezco, digamos, la primera infancia hasta los 8 años? Porque el Comité del Niño así lo dice. El Comité del Niño define a la primera infancia como esa etapa vital que abarca a todos los niños desde el nacimiento hasta los 8 años. Quiere decir que los niños que van a la escuela primaria o básica en primero y segundo grado también son considerados niños en la primera infancia. Como vemos, el 41% de los hogares donde hay niños están en situación de pobreza, lo cual nos indica que además de todos los pobres, los niños son los más pobres. Todas estas malas noticias que les estoy dando, digamos, nos sirven para ver a dónde estamos parados y por qué es necesario que seamos muy enérgicas y muy comprometidas, muy enérgicos y muy comprometidos a la hora de pensar en la educación y en el cuidado de la primera infancia.
Si vemos los aspectos, vamos a decir, de salud, vinculados con la salud de la primera infancia, es tan importante que los niños estén en los jardines, porque en los jardines, en la educación infantil, en los lugares de acogida de los niños, ¿no es cierto? Los niños no solamente se ven cubiertos en su educación, en la posibilidad de jugar, de acceder a las artes, a la cultura, sino también, por supuesto, en ciertas necesidades básicas que tienen que ver con una buena alimentación, con una alimentación balanceada, ¿no es cierto? Mirando estas estadísticas, mirando que hay 4 millones casi de niños menores de 5 años con sobrepeso, ¿no es cierto? Que tenemos niños con desnutrición crónica, que tenemos niños además, 1 de cada 2 menores de 15 años, o sea, una franja enorme de infancias, ¿no es cierto?, están sometidos a castigos corporales en el hogar, ¿sí? Entonces, también tenemos que ver qué pasa con la situación de los niños respecto de su educación y de su crianza al interior de los hogares, ¿no es cierto? En aquellos que tienen hogar, obviamente, porque también sabemos que hay muchos niños que no tienen hogar, y sabemos lo difícil que es, ¿no es cierto?, el acceso, por ejemplo, a libros infantiles. Esto es una medición de la UNICEF reciente, ¿no es cierto?, que miraba cuál era el clima educativo que tienen los hogares en América Latina, y veían esto, veían que solo la mitad de los niños tienen estos objetos culturales tan importantes como es un libro infantil, ¿no es cierto? Por supuesto, también hay muchos que no cuentan con un apoyo vinculado con ciertas enseñanzas, ¿no es cierto?, de enseñarles a leer o enseñarles a escribir. Hablo de los niños de primero y de segundo grado que también están en primera infancia, ¿no es cierto? Por otra parte, también tenemos la constatación de que la pobreza es un fuerte determinante en las posibilidades, en el cuidado, dentro del cuidado, en ser cuidado, ¿no es cierto?, ser sujeto de cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces, no por desidia, no por dejadez, sino por las circunstancias vitales de esas familias, ¿no es cierto?, los niños deben dejar de ser dejados solos o al cuidado de otro niño, como vemos aquí en la fotografía. Por otra parte también, y esto es muy importante, cuando se tomaron, ahora lo vamos a ver, cuando se tomaron las decisiones políticas vinculadas con el COVID, ¿no es cierto?, y con primera infancia, es muy importante saber cuál es la situación habitacional de los niños pequeños y por qué es tan importante contar con un espacio maravilloso, propio, pensado, equipado, ¿no es cierto?, para niños pequeños. Acá vemos que hay un gran porcentaje, el 51% de los niños en América Latina padecen de precariedad grave o precariedad moderada, ¿no es cierto? O sea que les falta espacio digno, les falta energía, ¿no es cierto?, luz eléctrica, les falta saneamiento, les falta agua, ¿sí? Están hacinados, viven en espacios pequeños muchas personas, digamos, no tienen intimidad o espacio para el juego, etc. Y esto es verdaderamente importante cuando se construyen las políticas y cuando se construyen los criterios, y también cuando se construyen las prácticas dentro de los jardines, porque en el imaginario nuestro hay otra infancia. Y esto es muy importante, por eso bajar a la tierra, con los pies en la tierra, y conocer esta dramática situación que vive gran parte de la infancia en nuestra región. Y en este sentido, Bernardo Klicksberg, un filósofo y pensador, asesor especial de las Naciones Unidas, define esta situación como escándalos éticos,
¿sí? Escándalos éticos, donde en general nadie sale aquí culpado, ¿no es cierto? Nadie va preso por la cantidad de niños que mueren en América Latina por causas evitables, pero deberían ir presos, ¿sí? Esto es un escándalo que tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la discriminación de género. Estas son las grandes temas que nosotros debemos apuntar, debemos señalar, debemos denunciar y debemos trabajar para que se superen estas terribles dimensiones éticas y de injusticia, porque hablamos de injusticia porque hablamos de derechos, y cuando los derechos no se cumplen, ¿no es cierto?, no hay justicia. Y en este sentido, ustedes saben muy bien que ya hace varios años, hace 5 años, el mundo aprobó, los países del mundo aprobaron una agenda para luchar contra toda esta situación, para poner fin a la pobreza, para poner fin al hambre, para darle salud y bienestar y garantizar educación de calidad, igualdad de género para todos y todas, agua limpia, saneamiento, energía, trabajo decente para los miembros de las familias, ¿no es cierto? Y una vida amiga de la naturaleza y conviviendo con las demás especies del mundo, ¿no es cierto?, con la vida submarina, con la acción por el clima, o sea, todas estas metas no solamente son maravillosas metas, es una agenda humana y es una agenda de derechos humanos y es una agenda de sostenibilidad para el mundo entero y para la vida de todos, ¿no? De todos y todas, no solamente los seres humanos, sino todas las especies que conviven con nosotros en este maravilloso mundo. Y entonces, de esta agenda, nosotros le ponemos foco en la OMEP a un derecho, el derecho a la educación. Y por eso estamos tan comprometidos, ¿no es cierto?, como están todos ustedes y todas ustedes, en esta semana de la educación inicial, con la educación, con el derecho a la educación. Y dentro de la agenda, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 nos habla de garantizar una educación inclusiva, o sea, para todos y todas, sin barreras, ¿no es cierto?, sin barreras, equitativa, de calidad, ¿no es cierto? Y la posibilidad también, ¿no es cierto?, de promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y todos. Esto quiere decir que todo empieza con el nacimiento, toda educación empieza allí. No quiere decir que estamos diciendo que la institucionalización de los niños empieza allí, ¿verdad? Pero sí empiezan los deberes también de los estados hacia las familias, por ejemplo, para sostener y para hacer realidad este objetivo número 4, del cual, por supuesto, en primera infancia se ocupan de monitorear y de ver su cumplimiento 3 organismos, la UNESCO, la UNICEF y la OMS, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de este gran objetivo, hay un objetivo en particular que tiene que ver con la primera infancia. Y dice que los países se han comprometido, todos los países del mundo se han comprometido para velar porque todos los niños y niñas tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, ¿sí? A una enseñanza preescolar de calidad. Esto quiere decir que tenemos que trabajar en todos los ámbitos, ¿no es cierto? No solamente con los niños de 5, 6 y 7 años, sino todos los niños y niñas desde el nacimiento, ¿no es cierto?, pensando en su atención, su desarrollo y su enseñanza. Pero ahora cuando miramos, ponemos ya más foco, más lupa,
¿no es cierto?, sobre los sistemas educativos en América Latina, ¿no es cierto?, y miramos un poco la educación inicial. Y cuando miramos la educación inicial, vemos que todavía nos falta mucho que hacer. Hemos hecho mucho en todos los países, pero todavía tenemos mucho para hacer. Dado que, por ejemplo, a los grupos donde van niños de 4 años, ¿no es cierto?, generalmente vemos entre 3 y 4 años que solo 6 de cada 10 están yendo al jardín de infantes, ¿sí? Y sabemos lo importante que es el jardín de infantes, lo importante que es asistir a la educación inicial, participar, ¿no es cierto?, por todo lo que los niños, ¿no es cierto?, desarrollan a partir de su interrelación con otros y con la cultura, ¿sí? Entonces, el desarrollo se potencia y tenemos más oportunidades, ¿no es cierto?, de aprender y de recrear la cultura, el mundo, nuestro entendimiento, nuestra organización mental del mundo, si tempranamente podemos acceder a la educación infantil. La educación infantil no es solo importante porque prepara la base para aprendizajes futuros, es importante en el hoy, ¿no es cierto?, en el hoy de la infancia, por sí misma, no solo mirándola prospectivamente, ¿sí? La educación infantil nos permite, ¿no es cierto?, la apropiación de los bienes culturales de los niños pequeños, la apropiación de la palabra, ¿no es cierto?, de la lengua, a partir de la lengua materna, a lo mejor de otras lenguas, cuando los sectores culturales, ¿no es cierto?, que las infancias distintas van accediendo a los jardines, ¿no es cierto?, y tienen la coexistencia de la lengua, por ejemplo, de un pueblo originario junto con la lengua, vamos a llamar, oficial de determinado país. Entonces, cuando analizamos el acceso, el derecho a la educación, vemos que aquí todavía hay grandes retos. ¿Por qué? Porque en los hogares más ricos, los niños tienen 2,5 veces más posibilidades de asistir que los más pobres. Evidentemente, lo que está ocurriendo aquí es que pese al esfuerzo que han hecho los países y siguen haciendo los países en ofrecer educación para los niños pequeños, la mayor universalización de la oferta está dada en 5 años, pero cuando vamos disminuyendo, en 6 y en 7 obviamente, pero cuando vamos disminuyendo la edad, cuando más pequeños son los niños, ¿no es cierto?, mucha de esta oferta está privatizada. Y al estar privatizada, los papás y las mamás y las familias diversas, ¿no es cierto?, deberán hacer un esfuerzo económico para poder para que los niños accedan, dado que no hay política pública, ¿sí?, que esté cubriendo. Entonces, ahí es donde se marca, porque estuvimos hablando justamente de la situación de pobreza en América Latina. Entonces, lo imposible que es para una familia pobre poder pensar en una educación privada, ¿no es cierto?, gestionado por un sector privado, rentado, etc. O sea que además la oferta pública obviamente debería ser gratuita, ¿no es cierto?, para poder proteger ese derecho, para poder proteger el derecho a la educación desde el nacimiento. Los niños, obviamente que, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, que pueden tener la oportunidad de acceder a la educación infantil, podrán entonces, según el informe de UNICEF de 2019, experimentar un desarrollo, ellos llaman adecuado. A mí no me gusta pensar en lo adecuado o lo inadecuado, pero por lo menos a un ritmo, digamos, a un ritmo enriquecido, ¿no es cierto? Porque para eso estamos, para enriquecer las vidas, ¿no es cierto?, de los niños pequeños.
y los saberes de los niños pequeños. Bueno, estas desigualdades en el continente de la desigualdad nos cruzan diversas desigualdades, desigualdades que tienen que ver, como recién decíamos, con el acceso. Pero además hay desigualdades entre países, porque si nosotros vamos a ver, por ejemplo, el Uruguay, ¿no es cierto? El Uruguay tiene una gran población infantil dentro de las instituciones, mientras que si vamos, por ejemplo, a Haití, nosotros tenemos realmente una gran carencia, ¿no es cierto?, de respuesta de política pública, ¿no es cierto?, vinculada con la primera infancia. Hay grandes desigualdades regionales y adentro de los propios países, al interior de los propios países, también se vuelven a marcar enormes desigualdades, ¿sí? Entre los contextos urbanos y rurales, entre el quintil más pobre y el quintil más rico, etc. O sea que si miramos cuáles serían las características rápidamente, ¿no? Las características que tiene la educación y el cuidado de la primera infancia en América Latina, podríamos decir que son tres: la fragmentación, la desigualdad y la diversidad. ¿No es cierto? La diversidad de respuestas. La fragmentación tiene que ver, por un lado, nosotros hemos visto mucho, y lo vemos mucho en América Latina, una fragmentación por edad. Si bien en algunos países, tal es el caso de Argentina, mi país, donde se habla de unidad pedagógica, ¿no es cierto?, desde los 45 días, que es el momento en que las madres terminan sus licencias por maternidad, ¿no es cierto?, hasta los 5 años inclusive, en realidad son pocos los países que verdaderamente cumplen con esta condición de unidad pedagógica. En líneas generales existe una fragmentación por edades, generalmente, y inclusive, si vemos y analizamos a fondo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.2 que recién vimos, también está marcando una suerte de fragmentación entre lo que es el cuidado y el desarrollo y lo que es la educación preescolar, como allí se denomina, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay como una especie de tradición o de modo de gestionar donde el sector educación se ocupa de los niños de 4, 5, 6 y 7, ¿no es cierto? Y los niños de las áreas de protección social suelen estar más focalizadas en los niños menores de 3 años, ¿sí? Esto con muchas diferencias, con muchas variedades, con muchas mezclas distintas, porque hay una fragmentación muy fuerte de la gobernanza. O sea, esta gobernanza que aparecería como unos para educación, otros para protección social, en realidad después se termina, ¿no es cierto?, tejiendo y destejiendo de distintas maneras en cada país, inclusive en cada jurisdicción dentro de cada país. Entonces, aparecen dentro de las áreas gubernamentales, por ejemplo, no solamente estos dos sectores, sino además también un sector que tiene que ver con lo nacional, con lo jurisdiccional o los estados, las provincias, etcétera, y otro con el nivel municipal, el nivel local. O sea que también hay distintas maneras de organizar la gobernanza. Esto trae grandes complejidades, esto no pasa en ningún nivel, esto pasa solo con primera infancia. Entonces es muy importante tenerlo muy claro, porque después vamos a necesitar tener estas claridades para cuando se organicen, cuando se piensen planes integrales vinculados a la primera infancia. Y también podemos hablar de otros actores, los programas comunitarios, de origen comunitarios, ¿no es cierto?, que son tan importantes en América Latina, ¿no es cierto?, los de origen privado ya más, digamos, de tipo empresarial, etcétera. O sea que hay distintos modos de organizar la gobernanza y muchísimas lógicas y actores cruzándose aquí.
Esto, además, marcado por las desigualdades en el acceso que yo ya he venido mencionando y también en la calidad. Sobre el tema volveré un poquitito más adelante. Esto también hace que haya grandes desigualdades y fragmentaciones en los presupuestos. Y aunque parece que a las maestras jardineras, como le decimos en Argentina, ¿no es cierto?, a las maestras de la educación infantil, a las profesoras, a las parvularias, no pareciera no importarles mucho el tema del dinero, ustedes saben muy bien que el dinero, los presupuestos son muy importantes para concretar políticas públicas, porque la política pública sin dinero, sin financiamiento, es pura demagogia, puro bla, bla, bla. Y realmente no se puede concretar, ¿no es cierto?, sin la posibilidad de un financiamiento sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Y justamente cuando vamos a mirar los financiamientos es donde vemos las mayores vulnerabilidades, ¿no es cierto?, que tiene estas políticas vinculadas al cuidado y a la educación. Mucha dispersión, fondos de cualquier lado, préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, cosas que no son sostenibles en el tiempo y que no están grabadas a fuego por nuestros presupuestos nacionales, ¿no es cierto?, y con el acuerdo de nuestros senados y nuestras cámaras de diputados. Entonces, a esto, si le sumamos la diversidad que es buena, la diversidad es buena, ¿no es cierto? Pero la diversidad es compleja, exige un pensamiento complejo. Entonces, frente a este escenario de desigualdad y de fragmentación, poder incluir la variable diversidad como una característica es súper importante, porque tenemos la gran diversidad de culturas, de escenarios, de ámbitos geográficos, ¿no es cierto?, y además de formatos de la educación infantil. La escuela primaria casi es igual que la escuela primaria francesa del siglo XIX, ¿sí?, en América Latina, pero el nivel inicial, o sea, la educación y el cuidado infantil, adquiere muchísimos formatos distintos en nuestros países, por suerte, porque allí está nuestra riqueza, nuestra creatividad y la posibilidad de acercar este derecho y hacerlo posible y protegerlo para todos los niños y niñas, estén donde estén. Entonces, yendo a las desigualdades de la calidad que les dije recién, que lo había dejado para un poquito más adelante, también en América Latina, reino de la desigualdad, ¿no es cierto?, también tenemos grandes desigualdades en la calidad. La calidad que va desde una atención súper básica, ligado a la supervivencia, que yo no digo que no sea importante, pero es incompleta, ¿no es cierto?, es absolutamente incompleta, a esa otra calidad que busca solamente el aprendizaje académico, los resultados, las evaluaciones. Esta fue una moda que se impuso mucho a partir de los años 80, años 90, ¿no es cierto?, y que ha transformado las pedagogías y las didácticas históricas y maravillosas de la educación infantil en logros académicos, como si los chicos fueran a la universidad, ¿no es cierto? En esto Ulina Mapp es una especialista, así que el tema de evaluaciones hay que verlo con ella, ¿no es cierto? Pero realmente nos estamos equivocando si en la educación infantil solo miramos, ¿no es cierto?, los logros académicos y las evaluaciones y el aprendizaje académico. Y por suerte también todavía tenemos en América Latina y hemos logrado proteger, rescatar, ¿no es cierto?, y crear un enfoque integral y holístico, basado en las mejores tradiciones pedagógicas, ¿no es cierto?, del nivel, en el juego, en la creatividad, en la cooperación, en la autoconfianza, en la autonomía, en la participación de los niños, en la centralidad infantil, ¿no es cierto? Y en este sentido nos ayuda mucho
nos ayuda mucho lo que nos orienta la observación general número 7 del Comité de Derechos del Niño, que está vinculada, como ustedes saben, a la Convención, ¿no es cierto? Es una observación dentro del sistema de la Convención. Entonces, allí adentro, nosotros tenemos esta perspectiva que se llama la perspectiva educare, o sea, educar y cuidar al mismo tiempo, como prácticas inseparables, ¿no es cierto? Prácticas inseparables que no pueden ser escindidas, no se puede educar sin cuidar y cuidar sin educar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuidado es una ética que atraviesa nuestra labor educativa, ¿cierto? Es una ética. Yo les pediría si pueden cerrar el micrófono, no sé, ¿alguien lo tiene abierto? Escucha mucho ruido de fondo. Les agradezco. Entonces, el otro día estaba participando de un webinar. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Estaba compartiendo un webinar con Luis Pedernera, el presidente del Comité de Derechos del Niño, que también latinoamericano, uruguayo, está dirigiendo ese maravilloso comité en Suiza, donde se vigila el cumplimiento de la Convención, de la protección de todos los derechos humanos de toda la infancia, y bueno, participó con nosotros pensando en la primera infancia. Y entonces estábamos analizando este escenario de COVID. ¿Cómo se han tomado las decisiones vinculadas al COVID? Obviamente no podemos empezar a culpar a los gobiernos, pero sí, por supuesto, responsabilizar y decirles que para tomar decisiones, hubo decisiones que por ser rápidas y por ser una situación imprevista, no se tomaron en cuenta algunas bases que deben ser irrenunciables para cuando se toman decisiones vinculadas con la educación y el cuidado de la primera infancia. Ustedes han visto que las primeras decisiones, inclusive los organismos internacionales, la primera cosa que dijeron fue, no importa que se cierren las escuelas, vamos a educar a todos los niños a través de Internet. Ahora, ¿en qué estábamos pensando? ¿En qué estaban ellos pensando? ¿Sí? En lo que llamó Luis Pedernera una matriz etnocéntrica. Vuelvo entonces a lo que dije al principio, que no lo dije por casualidad, lo dije pensando en esto. Pensando en nuestra diversidad enorme, pensando en las distintos modos de experimentar la infancia que tenemos en América Latina, ¿no es cierto? Entonces esa matriz etnocéntrica tomó decisiones pensando en niños que tenían las necesidades básicas satisfechas, que tenían una casa y un patio, que tenían una mamá y un papá viviendo adentro de una casa que podían ayudar al nene a aprender cosas, ¿no es cierto? Y que además tenían internet, tenían conectividad y dispositivos, ¿sí? Como este nene de la foto, ¿sí? Se pensó en este nene, no se pensó en el 51 o 52% restante que vive en condiciones, ¿no es cierto?, de hacinamiento o que no tiene casa, ¿sí? Entonces, se consideró una experiencia de infancia a la hora de construir las políticas vinculadas con el confinamiento, la pandemia y la educación adentro de esa situación, ¿sí? Por el otro lado, también se consideró solo una perspectiva sanitarista, por lo menos al principio. Ahora ya, digamos, con las voces de todos nosotros por detrás, pidiendo, por ejemplo, porque
se autorizara a salir a los niños, se autorizaba a los perros y no se autorizaba a los niños. A ver, entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿Sí? Entonces, una perspectiva sanitarista como única mirada omnipresente, digamos, para fundamentar todas las decisiones. Y se olvidaron que en estas decisiones, como nosotros como seres humanos somos multidimensionales, ¿no es cierto? Necesitamos la mirada de otras áreas disciplinares y científicas, ¿no es cierto?, de otros actores, ¿no es cierto?, que están involucrados y que van a ser directamente afectados en sus derechos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entre todas las cosas, es deseable que en las decisiones participe el sector educativo, ¿sí? Participe las familias cuando tenemos que tomar decisiones sobre los niños. Y también, por supuesto, participen los niños, ¿sí? Por supuesto, participen los niños. Entonces, no se consideraron, y esta construcción de ir considerando, ¿no es cierto?, es una construcción que se ha ido dando en varios meses, pero no en todos los países. Por lo tanto, nosotros que se supone que somos especialistas en educación y el cuidado de la primera infancia, deberíamos alertar y aconsejar, ¿no es cierto?, a los gobiernos para que sí tomen en cuenta estas miradas, estas perspectivas. Desde ya estamos en una situación inédita, desde ya estamos en una pandemia y no queremos que nadie se contagie, ¿sí? Obviamente, pero, ¿no es cierto?, necesitamos para construir cualquier decisión de las demás miradas. No puede haber una sola mirada, ¿sí? Y volviendo al tema de la participación infantil, la otra base de la decisión fue una perspectiva adultocéntrica, o sea, solo los adultos decidieron sobre los niños, ¿sí? Pensando en un solo niño, en una sola infancia, pensando en una sola infancia y además sin las infancias, sin la posibilidad de que los niños sean escuchados, sean informados. Un solo país, Noruega, en el mundo, la ministra, la primera, ¿cómo se llama? No es presidenta, es, ahora no me sale el nombre, no me sale el nombre del cargo. Ella fue la única primera ministra, la única que se dirigió a los niños y les explicó de qué se trataba, ¿no es cierto?, el distanciamiento social, la pandemia, las medidas higiénicas, etcétera, etcétera. Fue la única, ¿sí? O sea, fueron muy pocos entonces los países que están aprendiendo que hay que dirigirse a los niños, ¿no es cierto? Y que los niños tienen derecho a ser informados, ¿no es cierto?, en aquello que les afecta, ¿sí? Y que además sus perspectivas deben ser incluidas, porque el aislamiento social, y nosotros lo sabemos, fragiliza mucho a los niños pequeños en términos emocionales. Determina el crecimiento y, digamos, influye en la exposición excesiva de los niños a las pantallas, porque obviamente muchas veces no se sabe qué hacer con el niño pequeño tantas horas, no hay una experiencia de haber pasado tanto tiempo todos juntos, bajo un mismo techo, en un ambiente pequeño. Volvemos a las características, ¿no? Condiciones de hacinamiento, etcétera, o sea, y aún en una casa grande, ¿no es cierto? No está esa experiencia de estar todo el tiempo viviendo con un niño pequeño, ¿no es cierto? Y teniendo que, bueno, educarlo, entretenerlo, jugarle, enriquecerlo en su desarrollo y demás. Y todo ese aislamiento fragiliza, los niños dejan de estar con otros niños. El otro día me contaba una colega que
un niño le decía a su mamá, yo extraño a mi maestra, no quiero que vos seas mi maestra, yo la extraño a ella, a mi maestra, ¿sí? Y extrañan a las maestras, a los otros niños, al contacto físico, al juego, a la calle. Extraño el mundo, decía otro de los niños, ¿no? O sea que los niños no son sonsos, saben perfectamente bien lo que necesitan y lo que les pasa, ¿no es cierto? Y si les habilitamos la palabra, el dibujo o cualquier otro modo, otro lenguaje, ¿no es cierto? Los niños nos van a contar cuáles son sus perspectivas, no necesariamente tampoco solo con la palabra. Entonces, las familias y los niños han sido como abandonados al desconcierto, sobre todo al principio, ¿no es cierto? Y en primera infancia. Tal vez en primaria o en secundaria o en la universidad, como que los mismos sistemas dijeron, bueno, vamos a reorganizar todo y por internet, por radio, por televisión, por el celular, de alguna manera vamos a dar clase. Pero ¿cómo se da clase? Hay que dar clase, sería, ¿no? La pregunta, en primera infancia. Entonces, las familias de niños pequeños, ¿no es cierto?, se enfrentaron a estas desigualdades en la formación, en las herramientas que tienen para criar, ¿no es cierto? En las herramientas pedagógicas que tienen para criar. Han aparecido pilas de memes, chistes y cosas inclusive, y también lamentablemente temas, noticias muy trágicas, vinculados a esta dificultad pedagógica, ¿no es cierto?, para poder estar con un niño pequeño, irlo orientando, irle enseñando. Y además, tampoco, digamos, la presión, ¿no es cierto? Tampoco está muy mal presionar a las familias para que sean los maestros, ¿sí? En definitiva, habría que valorizar un poco lo que dice Francesco Tonucci, ¿no es cierto? Las otras cosas que los niños están aprendiendo en el seno de sus familias, ¿no es cierto?, en este confinamiento. Porque seguramente todos hemos aprendido muchísimas cosas y todos estamos aprendiendo muchas cosas y ha habido un esfuerzo inmenso por parte de los educadores en toda América Latina de creatividad para poder acompañar a estas familias en desconcierto y a estos niños pequeños expuestos al confinamiento y a tantas pérdidas en su vida cotidiana. Pero mucho de esto se ha hecho sostenido en el teléfono de la señorita, en el teléfono de la educadora, en la conectividad de la educadora, en la pelea que la educadora tiene por el único dispositivo en su casa, entre su nene que va a la primaria, el otro que va a la universidad y ella que tiene que atender al grupo, ¿sí? Porque no han habido presupuestos para esto, ¿no es cierto? Porque no ha habido una planificación para esto. Entonces, los gobiernos se están reorganizando, pero que no se reorganicen sin la educación inicial. Eso es lo que hay que tener en cuenta y por eso hay que militarlo. Hay que militar y hay que insistir en que los gobiernos deben invertir, ¿no es cierto? Y además usar la inversión previa. Hay países, ¿no es cierto?, que tienen mayor conectividad, que tienen mayor, que han distribuido dispositivos, etcétera, pero hay otros que no, ¿sí? Entonces tendrá que ser la televisión, tendrá que ser la radio, pero esto no puede estar sostenido por el presupuesto del bolsillo de la señorita. Tiene que ser una política de Estado, ¿sí? Una política pública con una inversión, ¿sí? Entonces, empecemos a pensar no solamente en lo que estamos haciendo, sino en lo que vamos a hacer, porque no queremos volver a abrir los jardines, los parvularios, las salas cuna, como se llame en América Latina, porque la educación infantil tiene muchos nombres en nuestra región.
Lo que no queremos es una educación y un cuidado con pedagogías autoritarias, ¿sí? No queremos esto que se muestra en las fotos, ¿sí? No queremos volver a niños aislados, encuadrados adentro de un patio, o niños sentados haciendo, vaya a saber qué, ejercicio de aprestamiento, uno lejos, sentado lejos del otro, o comiendo entre mamparas, ¿sí? Porque la educación infantil tiene sus propias características y porque los niños tienen sus propias características y necesidades y modos de aprender. Y los niños aprenden a través de múltiples lenguajes, aprenden con su cuerpo, necesitan relacionarse de otra manera, no van a entender, un bebé no va a entender una cara enmascarada, ¿no es cierto? O sea que todas estas características que nosotros las conocemos muy bien, tienen que estar puestas, digamos, en primer lugar y no pasar a una pedagogía autoritaria, a una pedagogía que no esté centrada en el juego, en la participación del cuerpo, en investigar el ambiente, en el movimiento, en la manipulación de objetos, etc. Y esto nosotros lo decimos en nuestro documento de posición que sacamos hace 2 semanas en la OMEP, lo sacamos en el mundo, porque esto no pasa solo en América Latina. También el exceso de autoritarismo, el corte de libertades y la falta de derechos humanos ocurre en muchos países del mundo y además se intenta imponer a la hora de pensar en las reaperturas. Así que también ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Construir las reaperturas, construir un mundo mejor, construir una nueva realidad, priorizando a la infancia en las políticas públicas, priorizando la inversión, priorizando el fortalecimiento de los servicios y los mecanismos de protección, apoyando a las familias, construyendo entornos seguros y cariñosos en la familia y en la comunidad y en las instituciones de educación infantil, haciendo una reapertura epidemiológica y pedagógicamente segura. Pedagógicamente segura es cuando un niño puede jugar, cuando un niño puede contactarse con su cuerpo, con su expresividad, con sus afectos, etcétera, con su juego. Y por el otro lado, asegurando lo que dice la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y para la inclusión vamos a tener que pensar mucho en las barreras que tenemos que levantar dentro de nuestras instituciones y fundamentalmente en nuestras cabezas, ¿no es cierto?, para poder trabajar en esta nueva realidad que se nos va a venir cuando llegue el momento del post-COVID. Por esa razón, insisto en volver a los ejes, ¿no? Volver a los ejes. Perspectiva de derechos, participación, reconocimiento de la interdependencia de derechos. No se puede pensar en primero le damos de comer y después nos ocupamos de otra cosa. No. La educación y el cuidado son realmente interdependientes. Cuando un derecho está afectado, todos los derechos se ven afectados, de manera que hay que cuidar todos los derechos por igual. Por el otro lado, la integralidad de la perspectiva, tratando de forzar a los gobiernos para que basta de fragmentaciones. Todos los sectores tienen que estar al servicio de la protección de los derechos de los niños, salud, educación, desarrollo social, todo lo que tiene que ver con la documentación del niño, su identidad, etcétera, todos trabajando juntos. Y esto lo sabemos hacer en América Latina. Tenemos muchas experiencias bien hechas y buenas que tenemos que poner en el candelero. No es que no se puede, sí que se puede. Por el otro lado, universalidad. No podemos solo enfocarnos con políticas
más o menos precarias, ¿no es cierto?, que baratas, ¿no es cierto?, solamente para determinados sectores. Esto tiene que, los derechos son para todos y todas, ¿sí? Todos y todos los niños deben gozar de estos derechos, ¿no es cierto? Por el otro lado también buscar la corresponsabilidad, y esa corresponsabilidad significa, uno, que los estados son el principal operador, el principal responsable, pero nosotros como sociedad civil y las familias y las comunidades y los niños, por supuesto, también tienen que participar, ¿sí? Tienen que participar en la construcción de esta nueva realidad. Y finalmente pensando en que ninguna realidad, digamos, puede ser provisoria, ¿no es cierto? Tiene que haber un horizonte de construcción, un horizonte que habilite la construcción con medios adecuados, con conocimiento. Por eso aprovechen este tiempo, educadoras y educadores, para pensar, para aprender más, para ser mejores, para formarse más, para desarrollar la creatividad que a veces la tenemos encerrada en una cajita, ¿no es cierto? Y poderla hacer, construirla para seguir aprendiendo, porque lamentablemente viviendo en este mundo de esta manera en la que vivimos, vamos a tener otras pandemias, vamos a tener otras crisis, pero lo que sí tenemos que aprender es a ser creativos, a sortearlas, a estar mejor parados cuando las crisis vengan, ¿no es cierto? A que los estados sean más fuertes, a que haya más igualdad, ¿no es cierto?, más acceso a derechos. Estas cosas podemos irlas creando todos juntos y juntas. Por esa razón, mi última palabra tiene que ser un poco lo que venimos diciendo en la OMEP y en esta última declaración nuestra, en este documento de posición. Nosotros estamos convencidas y convencidos de que existe la posibilidad de crear un mundo mejor. Podemos crear un mundo mejor, un mundo sostenible, un mundo donde haya lugar para todos y todas, y no solamente para los seres humanos, también para todas las especies que comparten este hábitat, este mundo, este planeta, esta Gaia, ¿no es cierto?, con nosotros. Nosotros compartimos con otras especies, no somos los dueños de la vida, ¿sí? No somos los dueños de la vida y podemos crear un mundo mejor. Y esto va a requerir un esfuerzo colectivo, un esfuerzo solidario, donde podamos capitalizar todo lo que hemos aprendido en esta crisis y todo lo que estamos aprendiendo y lo que vamos a aprender. Y además, tratar de crear un mundo sostenible para la humanidad, para el planeta, pero fundamentalmente para los nuevos, para ellos, que nosotros los hemos traído sin preguntarles a este mundo, ¿no es cierto? Hagámonos cargo de los nuevos y de las nuevas, ¿sí? De las infancias, hagámonos cargo de ellos, ¿no es cierto? Para que tengan una vida plena y sean felices, ¿sí? Y continuemos trabajando en solidaridad para defender y mantener el progreso logrado, ¿sí? No retroceder, no dejemos que las medidas de política pública nos hagan retroceder. No retrocedamos, avancemos, porque la educación es la principal herramienta para construir un mundo mejor para todos y todas, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Excelente presentación, Mercedes. Una vez más, Panamá, OMEP Panamá, le da las gracias por esa oportunidad permanentemente de compartir con nosotros cuando no está en el país. Bueno, primera vez que lo hacemos por Zoom, pero a lo mejor podemos hacer muchas otras con otras especialistas de OMEP Internacional, porque el resto de la semana vamos a tener la participación de los de OMEP. Este evento se da gracias a ISAI Universidad, OMEP Panamá, el Ministerio de Educación y la empresa Tritón. A través de ellos hemos llegado a ustedes en el día de hoy.
y esperemos volver a contar. No vi preguntas en el chat para la doctora Mercedes, pero sí vimos algunas felicitaciones. Mercedes, por su excelente presentación, la participación de las diferentes educadoras que vemos que están desde Bocas del Toro hasta Metetí participando en esta semana de educación inicial. Así que le agradecemos y los esperamos mañana. No sé si Zoraida quiere decir algo. Por supuesto, de verdad, excelente participación de la doctora Mercedes. Viene muy atinado a ese reinventar. No te estamos escuchando, Sori. Gente que trabaja a favor de la primera infancia. Se le está yendo el sonido, profe. Ahora sí. Sí, ahora sí. Hola. Perfecto, ahora sí. Les decía que gracias a la doctora Mercedes por esa participación, que los niños no tienen quien defiendan, porque quienes deben defenderlo es la gente que conoce sobre primera infancia. Y aquí estamos para reinventarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que nuestra creatividad, que nuestros conocimientos siempre sean a favor de los más necesitados. Y tengan la plena confianza, le digo a las docentes, a las promotoras, a las docentes tanto de los CEDIS como de los CAIPI, que aquí estamos para defender nuestro nivel, pero no lo podemos hacer solas. Necesitamos del apoyo de todas ustedes que creen también en que el nivel es importante. Hay que trabajar mucho con las familias, hay que trabajar mucho con la... Se le fue el sonido, profa. Se nos quedó la profa sin sonido. Listo. Bueno, entonces mañana el mismo link para ingresar y los que no logran ingresar, los esperaremos en el canal YouTube de ISAI Universidad. Mañana tendremos como conferencista al doctor Rogelio Rigual con el tema protección de la primera infancia desde la prevención y cultura de ambientes saludables de vida. Así que esperamos contar mañana con ustedes. El éxito del evento depende de la participación de cada uno de ustedes y que se puedan convertir en multiplicadores de los temas de primera infancia que tanto nos interesa. Así que muchas gracias y los esperamos a las 2 de la tarde mañana. Buenas tardes. Un gusto grande. Doctora Mercedes, todavía no salga. Bueno. Gracias. Bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones para todas. Excelente, doctora Mercedes. Saludos. Saludos, bendición. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Feliz día de la semana de inicial. Saludos. Muchas gracias, saludos. A todas. Saludos. Saludos, saludos. Bendiciones. Saludos, gracias. Hasta luego, Milen. Profa Mercedes. Doctora Mercedes. Sí, sí. En la esquinita me puedo volver a ser anfitriona. En la esquinita hay 3 puntitos. Sí. Espera, que tengo de tener transmisión en vivo, los 3 puntitos nomás. No lo quite, no quite la transmisión en vivo. Todavía no la detengo. No sé cómo. Voy a ya sé dónde, sí.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias por compartir estos conocimientos que en este momento necesitamos tanto y que nos van a servir de gran apoyo para sacar a nuestros niños adelante. Espero estar con ustedes mañana nuevamente y poder participar de la reunión. Muy agradecida. Muchas gracias. Bueno.